Ok, bien, vamos entonces a las diapositivas del tema de hoy. Y el título de la conferencia de esta noche es La ley de Dios en el santuario. La ley de Dios en el santuario. Y la palabra de Dios nos muestra que cuando Dios creó a Adán y a Eva, según Génesis el capítulo 1, el versículo 27, 26 y 27, dice que Dios lo creó conforme a su imagen y a su semejanza, según dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que el hombre tenía la capacidad de poder guardar la santa ley de Dios. El hombre era santo. El hombre vivía feliz en el huerto del Edén. Pero la Biblia nos dice que lastimosamente el hombre escuchó a la voz de la serpiente y comió del fruto prohibido. Tanto Adán como Eva comieron de ese fruto prohibido. Por eso la Biblia nos muestra a nosotros en el libro de Oseas, en el capítulo 6 y en el versículo 7, dice, mas ellos, cual Adán, violaron el pacto. Y dice, allí prevaricaron contra mí, según nos muestra la palabra de nuestro Dios. O sea que Adán y Eva violaron el pacto. ¿Cuál es el pacto que nos dice la Biblia? En Deuteronomio el capítulo 4 y el versículo 13 dice, y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra. Ese pacto son los 10 mandamientos y posteriormente, como dice la Biblia, los escribió en tablas de piedra. Pero esa ley en el santuario ya existía en el huerto del Edén. Y el huerto del Edén era un santuario de Dios aquí en la tierra, porque era donde se manifestaba la presencia de Dios, donde Adán y Eva estaban en la presencia del Señor, y también Satanás no podía entrar en el huerto del Edén, porque el diablo había sido expulsado del cielo. Por eso fue que el diablo tuvo que utilizar como medio a una serpiente. Este fue el primer medium espiritista. Satanás entonces tomó control de la serpiente y utilizó a la serpiente para engañar a, a Eva y luego hacer caer en el pecado a Adán. Así que entonces en este santuario en la tierra, cuando Adán y Eva fueron echados del Edén para que no comieran del árbol de la vida, según nos muestra la Biblia, había un ángel paseándose con una espada en derredor del huerto de un lado hacia el otro para impedir que el hombre entrara y tomara de ese fruto del árbol de la vida para que el hombre no viviera eternamente y para siempre. Así que en la siguiente vamos a ver qué fue lo que Dios hizo en Génesis el capítulo 4 y los versículos del 3 al 5. En Génesis el 4, del 3 al 5, según nos muestra la palabra de nuestro Dios, vamos a ver entonces que cuando salieron del huerto del Edén, todos ellos se acercaban a ese lugar para adorar a Dios, porque allí era donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia del Señor Jesucristo y Dios también hablaba o se manifestaba en presencia en medio de ese huerto. Pero aunque ya no podía aparecerse directamente, puesto que la Biblia dice que en el libro de Éxodo, el capítulo 33, Dios le dijo a Moisés, no puede el hombre ver mi rostro y seguir con vida. Quiere decir que el hombre no puede ver el rostro de Dios porque si vemos el rostro de Dios con nuestra naturaleza pecaminosa, morimos ante su presencia. Por eso las bienaventuranzas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Lo podremos ver, como dice también el libro que se llama El discurso maestro de Jesucristo en la página 27. Ahí dice que veremos a Dios cara a cara, personalmente, tal como Adán y Eva lo veían en el huerto del Edén. Pero cuando ellos salieron, entonces vamos a ver que había un sistema de sacrificio. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8, la Biblia nos manifiesta que el Cordero fue inmolado desde el principio, desde la fundación del mundo, según nos dice la palabra de Dios. Y así entonces también conocemos, según la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Esto significa que debía haber la muerte sustituta y el Cordero simbolizaba a Cristo desde el principio, desde el Génesis.
desde los tiempos cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Entonces Dios los cubrió a ellos con pieles de cordero, pieles de oveja. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 13 y el versículo 8, que el cordero fue inmolado desde el principio, desde la fundación del mundo. Así de esta manera entonces Abel obedientemente, según nos muestra la Biblia, ofreció un mejor sacrificio delante de Dios, porque en Génesis el capítulo 4 y los versículos del 3 al 5 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero ese fruto de la tierra no era un animal, eran las frutas, porque Caín era agricultor, él cultivaba la tierra. Pero Abel fue fiel a Dios, y dice la Biblia en el versículo 4, y Abel también trajo de los primogénitos de su oveja, de lo más gordo de ellas, o sea, lo más hermoso de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Así que vemos un sacrificio que venía del huerto del Edén. Ya todos vimos entonces cuando Adán y Eva transgredieron o desobedecieron la ley de Dios en el Edén, eran los 10 mandamientos. Y desde antes de la caída, ya los 10 mandamientos existían, porque en Génesis el capítulo 2, del 1 al 3, se nos habla de que Dios santificó el sábado, lo bendijo y lo santificó, y lo apartó especialmente en el huerto del Edén para que el hombre guardara ese día especial. Por eso en Éxodo 20, del 8 al 11, dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Dios manda a que se recuerden del sábado. ¿Por qué? Porque ya lo había dado desde la fundación del mundo. Así que antes del pecado ya existían los 10 mandamientos. Y como ya hemos visto en Oseas capítulo 6, el versículo 7, que Adán había quebrantado el pacto, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, según explica Deuteronomio 4:13. Ese fue el primer pacto que era el pacto en el tiempo del Edén, el pacto del Edén. Pero hubo un pacto que se hizo afuera del Edén, que era un pacto que se hacía a través de los sacrificios de animales. Y ese pacto entonces el que conocemos como la ley ceremonial, la ley de los rituales, la ley de los sacrificios. Y vamos a ver más adelante en la próxima que esa ley, esas dos leyes fueron guardadas por Abraham. Abraham guardó los mandamientos de Dios, pero también guardó la ley ritual. En Génesis capítulo 26 y el versículo 5 en la siguiente, donde nos muestra lo siguiente. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, la siguiente diapositiva, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Amén. Aquí entonces nos dice claramente que Abraham guardó varias cosas. Guardó el precepto de Dios, lo que Dios le indicaba verbalmente. Guardó sus mandamientos, que es la ley que existía desde antes de que el hombre pecara. En el huerto del Edén, Adán y Eva guardaron esa ley. Eran los 10 mandamientos antes de la desobediencia. Pero también dice que Abraham guardó los estatutos y guardó también las leyes. Así que cuando dice que guardó las leyes, indica que él guardó ambas leyes. Guardó la ley de Dios y guardó también la ley ritual. Y vemos también en Génesis el capítulo 17 y el versículo 10, cuando Dios le da la circuncisión a Abraham, y Abraham entonces guarda la ley de la circuncisión. Por eso dice: este es mi pacto que guardaréis. Noten aquí que este es otro pacto, no es el pacto de los 10 mandamientos, es otra ley, es otro pacto. O sea que Abraham guardó dos pactos y Abraham guardó las dos leyes. El pacto que era el pacto del Edén, que guardaron Adán y Eva, y el pacto posterior, que era la ley ritual, y por eso entonces dice que será circuncidado todo varón entre vosotros. Así que entonces en Abraham vemos ambos pactos, y en la carta a los Romanos encontramos que Dios, dice en la Biblia, que Abraham aceptó las promesas de Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, estando en la incircuncisión.
O sea que Abraham guardó los mandamientos de Dios sin haber sido circuncidado. Pero luego que fue circuncidado, vamos a ver que él siguió guardando la ley ritual y este es un símbolo de el pacto de la ley ritual. Así que hay dos pactos, el pacto de los 10 mandamientos y el pacto de la ley ritual. Ahora vamos a los tiempos de Moisés en la siguiente diapositiva y vamos a ver los santos mandamientos. Y los 10 mandamientos se encuentran registrados en Éxodo 20 del 3 al 17. Nadie tiene derecho a cambiar estos mandamientos, tampoco debe agregar o quitar algo. En Eclesiastés 3:14 dice que hace tiempo entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y sobre aquello no hay ni que quitarle, ni hay tampoco que añadirle. Amén. Y también en Apocalipsis 22 y en los versículos 18 y 19 dice, bienaventurados los que la versión antigua dice los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho del árbol de la vida. Jesús nunca autorizó a nadie a hacer cambio alguno, al contrario, reprochó enérgicamente. Vamos a esperar un momento que se desactivó el internet del pastor. Escucha. Un poco. Pastor, está en silencio. Se escucha cortado, hermano, y los últimos 4 minutos no le hemos escuchado.
Hermanos, y si de pronto alguien tiene un himno especial, un canto que quiera cantar, mientras tanto el hermano puede ingresar. Yo. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Sí, pastor, le escuchamos. Amén, hermano. Ahí le escuchamos. Vamos a- Hermano, ya no le escuchamos. Tiene que desbloquear el micrófono, pastor. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, hermanos. Continuamos entonces la temática del tema, la presentación de hoy. Disculpen, hermanos, vamos a hacer otra oración. Parece que el diablo está enojado. Amén. Y no quiere permitir que demos el tema. Amén. Vamos entonces a orar. Amante Dios y Padre, en esta noche te pedimos perdón por nuestros pecados nuevamente y te suplicamos que tú nos ayudes para continuar dando el tema que es para tu honra y gloria. Llénanos con tu Santo Espíritu y gracias por esta oportunidad. Gracias por las almas que nos has dado y gracias por las almas que nos darás, porque sabemos que el enemigo está derrotado, está vencido y Cristo lo venció desde la cruz del Calvario y lo seguirá venciendo hasta que finalmente sea destruido, porque Él desaparecerá finalmente y no habrá más enemigo, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá clamor, ni nada que nos separe del amor de Cristo. Llénanos con tu Santo Espíritu y danos palabras de vida eterna, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Ahora continuamos entonces los santos mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos se encuentran registrados en Éxodo, el capítulo 20, en los versículos del 3 al 17. Y como ya habíamos visto, nadie tiene el derecho de cambiarlos. Aún el mismo Cristo lo dijo en Mateo 5, del 17 al 20. Dice el Señor, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino que he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, según nos muestra la palabra del Señor. Así que vamos entonces a la siguiente diapositiva, la siguiente que nos muestra lo que Dios nos revela en su palabra. En el Salmo 111, los versículos 7 y 8, dice la Biblia, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y noten aquí lo que dice el versículo 8, están afirmados eternamente y para siempre. Están hechos en verdad y en rectitud, según nos muestra la palabra del Señor. Hechos en verdad y en rectitud. Y la Biblia entonces nos enseña que su ley ha de perdurar por la eternidad. Ya hemos visto este pacto que Dios le dio. Ahora, ¿cuál fue la primera ley que recibe Moisés en sus manos? Según Éxodo capítulo 24, la primera ley que él copió fue el libro, o sea, la ley ritual. Eso lo pueden buscar en Éxodo 24. Y luego, posteriormente, Dios le dice a Moisés que subiera al monte, que él le iba a entregar las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Eso nos muestra la Biblia. Vamos a la siguiente diapositiva, donde se nos muestra dónde fue ubicada la ley de Dios que
los 10 mandamientos. Según la Biblia nos dice, en Éxodo, el capítulo 10, en Deuteronomio 10 del 1 al 4, los 10 mandamientos fueron colocados dentro del arca del pacto. Deuteronomio 10 del 1 al 4. Fueron colocados dentro del arca del pacto. Y aquí podemos ver la conexión de esta ley, porque el arca del pacto, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo en la carta a los hebreos, en el libro de Éxodo, le dice Dios a Moisés que hiciera todo conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. Ese modelo, según muestra la Biblia en la carta a los hebreos, en el capítulo 8, vamos a leer Hebreos el capítulo 8, donde se nos muestra cómo fue colocado eso, de qué manera Dios le reveló esta ley específica a Moisés. Y dice aquí en el versículo, vamos a leer entonces en el versículo Hebreos 8, y dice aquí, en el versículo 8 dice, porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Un nuevo pacto. Y note también lo que dice en el versículo 5, los cuales, o sea, el pacto de Moisés, le servía a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Se le dijo a Moisés que lo hiciera conforme, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Moisés hizo todo conforme al modelo, y ese modelo era conforme al modelo celestial. Según dice la Biblia, se nos muestra que todo fue hecho conforme al modelo de las cosas que había en el cielo. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, 19, capítulo 11, versículo 19, se nos muestra que el arca del pacto se dejó ver en su templo, y hubo truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. Note que hay un lugar santísimo en el cielo. El Apocalipsis nos presenta los cuadros del santuario. Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 3 nos muestra el lugar santo. Amén. Nos muestra el lugar santo. Porque ahí aparece Cristo en medio de los 7 candelabros. El candelabro de 7 brazos estaba en el lugar santo. Y esto representa el mensaje a las 7 iglesias. Luego en Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5 se nos muestra otro cuadro del santuario, donde aparecen los 24 ancianos con el sumo sacerdote que es Cristo Jesús. ¿Y en qué momento se reunían los 24 ancianos con el sumo sacerdote? Se reunían en el santo sábado para comer de los panes de la proposición. Era cambiado todos los sábados. O sea que Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5 nos muestra el cuadro del santuario, donde Cristo Jesús es el pan de vida, y ahí se manifiesta en su presencia en ese lugar santo. Esto representa el tema de la mesa con los panes de la proposición. Ahora vamos a ver el capítulo 8 y el versículo 1, donde está Cristo intercediendo con el incensario de oro. Este cuadro es justamente antes de entrar en el lugar santísimo, donde está con el incensario de oro, porque los sacerdotes tenían que llenar primero el santuario de humo, y el humo, según Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 8, representa las oraciones de los santos. Y luego, después de que pasaba ese periodo, venía el gran día de la expiación. Y el día de la expiación era cuando comenzaba el juicio para el pueblo de Dios. Ese día se le llamaba el Yom Kippur. Y en Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Y cuando Dios le revela la interpretación de esta visión, en Daniel capítulo 8, versículo 27, dice que Daniel no entendía la visión. Daniel 8:17 dice que Daniel, el ángel le dijo que esa visión era para el tiempo del fin. Y en Daniel el capítulo 12 y el versículo 4 al 7 dice que muchos correrán de aquí para allá,
que este libro iba a ser abierto para el tiempo del fin y que la ciencia se iba a aumentar. O sea que la señal del tiempo del fin era con el aumento de la ciencia. Así que después del año de 1798, cuando entonces se le da la herida mortal al poder que estaba impidiendo que la ciencia se desarrollara, de ahí en adelante viene un gran estudio de la palabra de Dios y el libro de Daniel fue abierto. Y en el año de 1844 justamente es cuando se revela completamente, a partir de esa fecha, el tema de que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo para purificar el santuario. Y en Daniel 9, 25 al 27 explica que el inicio para esa visión es con la salida de la orden para reedificar y restaurar a Jerusalén. Esa orden se dio en el año 457, en otoño, y contando, porque en otoño ya es la última parte del año. Otoño es aproximadamente en el mes de octubre a diciembre hay 2 meses, quiere decir que no es el año completo, así que son 456 años, desde ahí empezamos a contar, y si restamos 2300 menos 456, nos va a dar el año de 1844, y justamente en otoño, que era para el mes de octubre. O sea que ahí entonces cuando se deja ver el santuario, Dios lo revela a través del espíritu de la profecía de la Biblia y nos muestra cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y allá en el cielo hay un santuario celestial. Según Santiago, el capítulo 2 y los versículos del 8 al 10 dice que vamos a ser juzgados en base a esta ley, a los 10 mandamientos, que se le llama también la ley de la libertad, según dice David en el Salmo 119, en los versículos 44 y 45, David dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Así de esta manera vemos que la ley permanece para siempre, tal como dice el Salmo 111, los versículos 7 y 8, están afirmados los 10 mandamientos eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Cristo mismo dijo que Él no vino a abolir la ley o los profetas, Él vino para cumplir. Porque la ley dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota perecerá de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y dice más adelante, porque de cierto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Según la Biblia, la justicia en el Salmo 111 y los versículos 172 dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. La justicia es la perfecta obediencia a la ley de Dios. Y esa perfecta obediencia la encontramos en Cristo, porque la ley de Dios es una transcripción del carácter de Cristo. En Romanos capítulo 13 y el versículo 10 dice, así que el cumplimiento de la ley es amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. El cumplimiento de la ley es amor. En Romanos 7, del 1 en adelante, dice que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y estas son 3 características de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena. La ley viene desde la eternidad. No puede haber Dios sin ley. No puede haber Dios sin ley. Eso sería un total caos y un total desorden. La ley es para establecer el orden. Y Dios la colocó para guiar a su pueblo. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva y hemos demostrado que la ley es por la eternidad, que allá en el cielo está la original, están los 10 mandamientos originales en el arca del pacto de Dios. Pero vamos a hablar acerca de la otra ley y el otro pacto que se le llama la ley de Moisés o la ley ritual o el pacto de Moisés, que es el pacto que ha de perecer. Dice en Deuteronomio 31:26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Hemos visto que hay 2 leyes. En Deuteronomio 10, del 1 al 4, hay una ley que son los 10 mandamientos, están dentro del arca del pacto. Pero ahora otra ley ha sido colocada fuera del arca del pacto. ¿Qué ocurrió con esa ley? En la siguiente diapositiva veremos qué fue lo que ocurrió con esa ley. Esa ley, según nos muestra Deuteronomio, vamos a la siguiente, Deuteronomio
el capítulo 31, el versículo 26, fue colocada al lado del arca. Amén. O sea que hay dos leyes. Una ley que está dentro del arca fue hecha en 2 tablas de piedra. Y la otra ley que está fuera del arca fue hecha en papel de papiro, que era el papel que usaban en los tiempos de Moisés. Se hizo el rollo, pero esa ley del papel del papiro fue clavada en la cruz. Según dice Deuteronomio, el capítulo, Colosenses 2 del 13 al 14, dice, y a vosotros, estando muertos en delitos y en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y dice, anulando el acta de los decretos, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que esa ley ritual, todos los sistemas de sacrificio, las fiestas judías, todo ese sistema fue clavado en la cruz, porque al encontrarse el símbolo con la realidad, ya el símbolo pierde el valor y la realidad, que es Cristo, es lo que nos guía en el camino que nos lleva hacia el cielo, hacia la vida eterna. Es como cuando usted va en un automóvil y usted ve señales de tránsito, y usted ve la ciudad de San José a 100 kilómetros. Luego sigue manejando ciudad de San José a 50 kilómetros. Luego maneja y dice la ciudad de San José a 10 kilómetros. Y ya cuando llega a la ciudad de San José no necesita ya los letreros, no necesita las figuritas para que le indiquen que ya está por llegar a la ciudad, porque ya llegó a la ciudad. Si usted tiene una señal de puente roto, la señal del puente roto debe estar puesto antes de donde está el puente roto, porque si va en una autopista una persona, la persona tiene que saber que hay un puente roto. Y no se puede colocar ahí al ladito del puente roto, tiene que ser colocado antes. Y ya cuando llegaron al puente roto, ya la señal no tiene validez, perdió el valor. De la misma manera, así era la ley ritual. La ley ritual nos indicaba a Cristo, todo apuntaba hacia Cristo. Había las leyes de los sacrificios, los sacrificios eran símbolo de Cristo. La circuncisión era símbolo de la circuncisión del corazón, que es la mente. En hebreo la palabra levab. Y tenemos entonces que en la mente Dios colocará su ley en nuestras mentes y nuestros corazones, tal como leímos hace un rato en Hebreos en el capítulo 8, donde dice que esa ley la escribirá en el versículo 10 en la mente y nuestros corazones. Y en Deuteronomio, en Colosenses 2, hablando de la ley ritual, se nos dice que esa ley fue clavada en la cruz. Amén. Y también en el versículo 16 y 17 dice que nadie juzgue en cuanto a comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados. Y estos eran los sábados ceremoniales que habla la Biblia. En la versión hebrea, en Levíticos 23, donde se nos habla del tema del sábado, noten algo interesante, que en las leyes rituales se guardaban los sábados ceremoniales. Y dice aquí, en el versículo 39, dice Levíticos 23, 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado y el octavo día será también sábado. Utiliza la palabra hebrea Shabbat. Note que hay una fiesta que en el primer día es sábado y en el octavo día es el sábado, pero el sábado no es el séptimo día. Eran fiestas rituales que eran días feriados. Es como el día de la independencia de Panamá de España, o la independencia de Costa Rica de España, o de Nicaragua de España. Las fiestas nacionales, así también los judíos tenían esas fiestas, y todo eso fue escrito en esa ley ritual. Pero esa ley de la ceremonia fue clavada en la cruz, indicando que ya no tenemos que guardar nada de eso. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 4, el versículo 10, le decía a los judíos que guardaban de esas fiestas rituales, que guardaban esos días, esos meses y esos años. Pero en Hebreos, el capítulo 4 y en el versículo 9 nos indica, dice, por tanto queda un sabatismos en griego, en el original del griego, sabatismo significa un día de sábado para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado, el que guarda ese día ha entrado en su reposo, como Dios ha reposado de sus obras
desde el principio de la fundación del mundo. Y dice en el versículo 11, procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Así de esta manera vemos que Dios llama al pueblo a observar los mandamientos, el santo sábado, a guardar la ley tal como está escrita en su palabra. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver entonces las diferencias entre ambas leyes, entre la ley ritual y la ley moral. Ya hemos visto que la ley ritual presenta sábados de ceremonia, sábados de fiestas. Eran fiestas como las fiestas nacionales de los diferentes países, ¿no? En los Estados Unidos el Día de la Independencia es el 4 de julio, en Panamá el 28 de noviembre, y así sucesivamente en cada país tienen su día especial. Pero aquí entonces también la ley ritual, la ley ceremonial nos muestra que es una ley carnal. ¿Por qué era carnal? Porque eran sacrificios según la carne, donde ahí comían carnes de animales y todo eso y hacían ritos, etcétera, etcétera. Era una ley ritual. Esta ley fue dada por Moisés. Moisés fue el que escribió esa ley en un libro, por eso le llama ley de Moisés. Es como el libro del profeta Ezequiel. Fue escrito por el profeta Ezequiel, por lo tanto se llama el libro de Ezequiel. El libro de Daniel se le llama de Daniel porque Daniel fue el que lo escribió. Dios respeta la ley del derecho de autor porque ellos lo escribieron. Y así sucesivamente, cada libro que escribe cada autor, Habacuc, Sofonías, se le ponía el nombre de los profetas. Así como esta ley fue escrita por Moisés, se le pone también la ley de Moisés, porque fue dada por Moisés. Pero la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios, según dice Éxodo 31:18. Por lo tanto, es la ley de Dios porque fue escrita por Dios. Ahora, tenemos también la ley de Moisés es temporal, según dice Hebreos 10:1. La ley de Moisés fue abolida, según Colosenses 2:14, que fue el que leímos. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver en la continuación acerca del tema de estas dos leyes. Diferencias entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral, a diferencia, es espiritual, la otra era carnal. La ley moral es real, porque actualmente vemos los 10 mandamientos. Otras denominaciones religiosas dicen, bueno, el sábado fue abolido porque fue dado a los judíos, pero a los judíos también se le dio el mandamiento que dice no matarás. Ahí justamente fueron escritos en las 2 tablas de piedra. No robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto fue dado. Y entonces vemos que esta ley perdura por la eternidad, según dice Salmo 111, los versículos 7 y 8. Fue escrita en piedra. En piedra significa que es un monumento a la posteridad. Y en Éxodo 31, 16 y 17 dice que cuando habla del sábado, que es señales para siempre, utiliza la palabra hebrea ot. Y la palabra hebrea ot también significa señal, sello, marca o monumento. Monumento también significa, se traduce, según dice el diccionario hebreo bíblico Strong y el diccionario de Moisés Chávez. Número 5, la ley de Dios es inmutable, o sea, dura por la eternidad. Y número 6, no fue abolida. Amén. Como dice Romanos 3:31, dice que pues vamos a abolir la ley porque vino la gracia. No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe confirmamos la ley, según explica Romanos 3:31. Y pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a continuar explicando acerca de la ley de Dios en el santuario en la siguiente. Y según la Biblia, se nos muestra que la ley de Dios no ha sido abolida. Amén. Esto ya lo leímos en Mateo 5, del 17 al 18, y ya hemos visto que la ley que fue abolida fue la ley ritual o la ley de Moisés, que está en Colosenses 2:14 y Efesios 2:15. Pasamos a la siguiente, hermano. Y como Dios nos muestra en su palabra, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de la ley y de la gracia. Nadie se salva por guardar la ley, sino que por la gracia redentora de Jesús somos salvos. Por eso dice en
en la cita de Efesios, el capítulo 2, los versículos del 8 al 10, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. La fe, la gracia es la que nos da la salvación. La ley nos muestra el pecado, según dice Romanos capítulo 7 y el versículo 7. El apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley, por los 10 mandamientos. Porque él no hubiera sabido que la codicia era pecado si los mandamientos no dijeran no codiciarás, según dice la palabra de Dios. En primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, se nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El pecado es desobediencia a la ley de Dios. La gracia es la que nos da el perdón. Según Mateo 1:21 dice que llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvarnos del pecado. Pecado es desobediencia a los 10 mandamientos, a la ley de Dios. Por lo tanto, Cristo vino a salvarnos para que no siguiéramos desobedeciendo su santa ley. Y la gracia nos lleva a Cristo. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Utiliza la palabra hebrea telos. Telos significa el propósito, o sea que fin de propósito. Por ejemplo, decimos, esta es una entidad benéfica sin fines de lucro. Fin de la palabra propósito significa que realmente no está anulado, sino que tiene como propósito o fin o finalidad la ley llevarnos a Jesús. Cuando nos vemos delante de la ley, la Biblia también nos revela, en Santiago en el capítulo 1 nos muestra la ley como un espejo. Nos vemos entonces cuán sucios y contaminados estamos. Y justamente necesitamos limpiarnos. Y es Cristo, la sangre de Cristo, la que nos limpia de todo pecado. Esa es la relación entre la ley y la gracia. Si no hay pecado, no hay ley. Y si no hay ley, entonces no es necesario el sacrificio de Cristo. Porque si no hay ley, nadie está condenado, todos son salvos. Sin embargo, la ley nos muestra el pecado. La ley nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la gracia nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siguiente diapositiva, hermanos. Esta es la ley y la gracia. Las bendiciones que recibimos al guardar la ley de Dios. Esto es claro. La enseñanza bíblica acerca de la necesidad de respetar los santos mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siendo que Dios traerá toda obra a juicio, todos debemos guardar los mandamientos. Eclesiastés 12:13. Se prometen bendiciones a los que guardan la ley, tendrán paz, según dice la palabra de Dios. No podemos tener paz mientras desobedecemos la ley del Señor. Necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Y la única forma de guardar los 10 mandamientos es teniendo a Cristo en el corazón. ¿Cuántos queremos aceptar a Cristo para que Él nos ayude a guardar su santa ley? Amén. Amén. Bien, hermanos, hay muchas cosas más que hablar al respecto. No pude terminar la presentación completa. Si hay preguntas, pues podríamos tener un espacio después para responder las preguntas, o los que tienen también mi número de WhatsApp pueden hacer las preguntas al 6810-2988. Voy a repetir, más 507-6810-2988. Más 507-6810-2988. Así que pueden anotar y así me llaman para preguntas con respecto a este tema. Deseamos que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Para terminar,
Vamos a tener una palabra de oración. Vamos entonces a pedirle a nuestro hermano Henry que nos despida en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias infinitas por tu mensaje, por tu palabra. Rogamos, Señor, que estos mensajes que tú nos has dado a través de tu palabra y de tus siervos puedan quedar muy grabados en nuestra mente y corazón. Ayúdanos, Señor, a memorizarlos, a entenderlos, a obedecerlos, para también compartirlos con todos nuestros hermanos y amigos, Señor, de este mundo, y que puedan conocer tu reino, tu ley, tus principios, que puedan conocer, Señor, tu santuario y el ministerio que estás llevando allá en el cielo, que pronto está por terminar. Bendice a cada uno de mis hermanos que han participado en esta noche, en esta tarde, y Señor, quédate con tus santos ángeles en cada hogar. Rogamos, Señor, de que su presencia y la presencia de su Santo Espíritu nos acompañen. Y gracias por la sangre de tu Hijo amado Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. 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 Amén.